estamos de vuelta para hablar ahora del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se conoció un relevamiento por parte del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario y arrojó un dato bien preciso, que desde inicio de año los alquileres bajaron un 40% en promedio respecto de la inflación. Para poder profundizar sobre este tema, hoy estamos invitando a Alejandro Braña, corredor inmobiliario. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola Gabriela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, como siempre. Gracias a vos, bienvenido. Bueno, ¿nos puedes contar a ver qué es lo que resultó entonces de este relevamiento? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario y con esta baja entonces del 40%? Claro, la primera aclaración importante, porque hay gente que escucha esto y se enoja porque su alquiler, que le terminó el contrato, le cambia un valor totalmente distinto. Bueno, nosotros cuando hablamos de esto hablamos de inmuebles en oferta, o sea, de lo que hoy está, por así decirlo, vacío, desocupado y se está ofreciendo en este momento en alquiler. A eso nos referimos. No a todo el universo de contratos que vienen de distintas leyes. Hoy, después lo comentamos, pero tenemos un universo de contratos que vienen con Código Civil, con Ley 27.551, con la Ley de octubre del año pasado, ahora con el DNU. Entonces, no nos referimos a ese universo. Nos referimos a lo que está en oferta hoy, que es una oferta excelente en cuanto a cantidad de inmuebles porque se recuperó casi por 35 veces, se multiplicó la oferta que teníamos el año pasado ahora, pero nos referimos a eso, o sea que los valores de alquiler se han ajustado en lo que va del año, esos alquileres que se ofrecen muy por debajo de la inflación, incluso 40% promedio, hay algunos que se han ajustado menos. O sea que los valores no se van acomodando de acuerdo al aumento de la oferta que hubo y de acuerdo al poder adquisitivo de la gente también. Porque hoy, para dar un ejemplo, yo tenía un ejemplo para darte hoy, que un departamento de 2 ambientes en Caballito, que no es un barrio barato, pero es un barrio intermedio, por así decirlo, de la ciudad de Buenos Aires, el año pasado un 2 ambientes lo sacaban de la mano por $500.000, por 500.000 pesos y había fila para alquilarlo. Hoy el valor promedio en Caballito es 365.000 pesos para un 2 ambientes de 45 metros cuadrados, como aquel que se alquilaba en 500.000 en diciembre. O sea, los valores se han acomodado a la realidad que estamos pasando todos los argentinos, que nos cuesta mucho poder afrontar todos los gastos en general. Lamentablemente el resto de la economía no está pasando como con los alquileres, lo vemos con las expensas, lo vemos con las prepagas, con un montón de cosas, que no siguen este camino de estar tan por debajo o por menos de la mitad de la inflación de lo que hemos tenido. Encima, Gabriela, en la ciudad de Buenos Aires, la inflación de la ciudad es casi 12 puntos más que la inflación del INDEC, la inflación nacional. Así que están muy por debajo de la inflación realmente los ajustes de valores. Alejandro, bien estabas indicando que está este mix, ¿no? Con la ley vieja todavía y algunos contratos que todavía arrastran esta normativa. Hoy la persona que tiene que alquilar, ¿bajo qué condiciones se están cerrando los contratos que se están haciendo ahora en este momento? ¿Y qué es lo más aconsejable? Cuando uno tiene que hacer aplicar el índice o no pactar cuál va a ser el índice de actualización que se va a aplicar, ¿qué conviene? ¿Hacerlo por el índice IPC, o sea, siguiendo la inflación, o por el índice de contrato de locación? ¿Qué es lo más favorable para el inquilino, digamos? Es complicado contestarte eso en este momento porque se dio vuelta algo que pasó, que venía pasando. O sea, hasta febrero de este año, el ICL, el índice de contrato de locación, es el que le convenía más a los inquilinos y el que más se utilizaba en realidad, porque era un promedio, un mix entre la inflación y los ajustes de los salarios. Tal es así que en mi caso personal yo he hecho todos los contratos que he hecho, los he hecho con ICL, con el índice de contrato de locación, con ajuste cuatrimestral. Que hay contratos que a veces los ajustan en forma trimestral. Pero resulta que este año, con el tema de que el ICL toma datos muy atrasados, 60 días hacia atrás, cuando vinieron los ajustes de abril, mayo, junio, por ahí, todavía seguía tomando la inflación de diciembre y enero, que en esos 2 meses tuvimos en la sumatoria un 45%. Fueron los 2 meses de inflación más alta. Entonces, pasó a ser que el ICL pasó a ser más alto que el IPC. Hoy se está volviendo a acomodar otra vez. Entonces están más o menos equilibrados, pero normalmente digamos que lo que marcó la trayectoria desde mitad de junio del 2020, que empezó a regir la ley 27.551, hasta ahora siempre el ICL fue más bajo por una mala noticia, porque los salarios vienen por atrás de la inflación. Entonces en ese promedio el ICL es más bajo que el IPC, que es inflación directa. Pero lo que se está haciendo, Gabriela, es... La mayoría de los contratos, casi 98%, se hacen por 24 meses, con ajustes
más que nada la gente está eligiendo más el ICL, a pesar de esto, el índice de contrato de locación, y por periodos cuatrimestrales normalmente, salvo en algunos lugares como por ejemplo Mar del Plata, que prácticamente todos los contratos se hacen en forma semestral. Hay lugares muy puntuales que a veces esas cosas por costumbre van cambiando, pero generalmente es eso, 2 años con ajuste por ICL y por cuatrimestral, en forma cuatrimestral. Bien, te agradecemos mucho por este contacto y la información, Alejandro. Gracias. Gabriela, gracias a vos por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en un ratito.